greatest medical crisis of all time. I'm simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. It spreads like the flu. Impossible. Fine. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, you'll see more clearly. Don't touch me, man! There will be panic the likes of which we have never seen. Now, in order to survive, it must destroy the one threat to its existence. I'm gonna die! The virus called man. Coming soon to own on video and DVD. This is a home video emergency podcast. This is not a test. Please, stand by. Esta es una transmisión especial de Cinema Totopo desde nuestro búnker Magnum 44, encerrados bajo tierra. Miguelón, Mariano, ¿cómo se encuentran? Ya en las últimas hemos logrado lanzar esta transmisión hacia ustedes. Probablemente sea la última del Home Video Emergency Podcast. Ya se acerca el fin, Miguelón. Así es, Mariano, César. Un placer estar con ustedes encerrado y a punto de hablar de nuestra última tanda de películas, como bien lo decías. Estas películas que nos han preparado para la catástrofe a lo largo de estos especiales. Y hoy vamos a tener 3 películas especialmente ad hoc: The Crazies de 1973, Alien 3 de 1992, así como Virus de 1999. Es un cierre de home run, caray, ¿eh? O sea, estas últimas 3 películas que hemos seleccionado, qué chulada haberlas visto y algunas hasta descubierto, ¿no? Hoy tenemos un programón para ustedes. Pero si quieren, vamos empezando por The Crazies de 1973, de un gran conocido aquí de la catástrofe, George Romero. Se me hace un peliculón de los mejores de Romero y, como siempre, muy crítico a su contexto social, ¿no? Mejor conocida en México como Colapso, Exterminio Total. Y como bien menciona César, y como en la costumbre de Romero, otra película con crítica o comentario social. En este caso, Los Crazies se pronuncian como una película antiguerra. Hay que recordar que cuando escribió el guión y realizó la cinta George Romero, la guerra de Vietnam seguía en curso y Estados Unidos fabricaba armas biológicas, ¿no? Esta película nos plantea un escenario de lo que podría suceder si uno de estos bebés atómicos fuera liberado en el país de las barras y las estrellas, ¿no? Y un colaborador de Romero muy cercano se encontraba en la guerra, nada más y nada menos que Tom Savini. Por eso no pudo colaborar con él ni en esta película ni en La Noche de los Muertos Vivientes, porque Tom Savini estaba como fotógrafo en la guerra de Vietnam. Esta película se me hace, claro, de George Romero, una película de zombies, pero sin zombies, ¿no? O sea, podría ser, por supuesto y fácilmente, la cama tendida hacia Dawn of the Dead, ¿no? O sea, podríamos casi interpretarla como lo que sucedió antes de estas hordas de zombies, ¿no? Y casi un motivo por el cual se convirtieron en estos seres loquísimos que vivían en este pueblo de Pensilvania. Sí, además yo siempre le he sentido, como bien dices, Miguelón, un preámbulo a Dawn of the Dead, como la película de entrenamiento para que Romero hiciera los que muchos consideran su obra maestra, que es Dawn of the Dead, porque la edición que maneja Romero en The Crazies es increíble. Es rápida, tiene mucho ritmo, la música, el tipo de personajes, la historia es un poco similar, pero Dawn of the Dead es como elevado a la 10ª potencia. Además, tenemos de nuevo estos temas o asuntos militares, siempre tan presentes en la filmografía de Romero. Ya hablamos como de sus subtextos de crítica social, pero hablemos un poco de sus películas anteriores, ¿no? Si bien el personaje principal de There's Always Vanilla, su segunda cinta, ya planteaba a un soldado retirado que termina de música vagabundo,
con The Crazies comienza a establecer un tono de combustión militar. Empezamos también con los easter eggs, ¿no? Con los homenajes o las autorreferencias, ¿no? Desde el principio. Como esta primera escena del niño Billy molestando o tratando de asustar a su hermana, muy en la onda de Hey Barbara. Sí, exactamente, sí. Como que esta película no deja de dialogar con toda la filmografía anterior y posterior de Romero, ¿no? Pero la magia de este pandemonio está en la incertidumbre. Y el virus Trixie al final nos traerá otro final sin esperanza. De repente un pueblito de Pensilvania es puesto en cuarentena por el gobierno, por los militares, porque aparentemente un virus se esparció por el agua y está volviendo como loca a la gente. El virus se llama Trixie, como bien dice Miguelón. Conocemos a los personajes que son un soldado retirado, su esposa que es enfermera, su mejor amigo que también es un soldado retirado y que trabajan de bomberos, y poco a poco se va desenvolviendo esta trama de que se les está saliendo de control hasta que poderes de arriba tienen que tomar la decisión de si se hace una toma de decisión difícil como tirar una ojiva nuclear o tratar de controlar la epidemia antes de que se convierta en una pandemia. Estos personajes tratan de escapar de esta cuarentena y la posición del gobierno ante estas situaciones, que es donde entra la crítica de Romero. Que siempre estos políticos cotejando la situación, y por supuesto alguno querría volar el pueblo con armas nucleares, ¿no? Lo ponen en marcha como si fuera la única opción, y siempre este botón de pánico, siempre esta ley marcial a la mano de estos destructores políticos de corbata sin conciencia humana, ¿no? Y por ejemplo, vas viendo también como la evolución de tanto de los personajes civiles, que también ahí viene un poco de crítica social con estos dos exsoldados. El exsoldado que era como fuerzas especiales, el más entrenado, se podría decir que podría ser el más sanguinario, es el más coherente en la situación, es el que no quiere matar, es el que quiere llevársela tranquila. Y el soldado raso, el soldado raso que nada más seguía órdenes, es el que se vuelve como un estratega, pero muy sanguinario, ¿no? Muy sádico. Y ahí va la crítica también al sistema militar norteamericano. Y bueno, con el ejército ves cómo tratan al principio de ayudar y sí quieren como solucionar y no meterse tanto con la gente del pueblo, pero poco a poco vas viendo esta evolución o devolución de carácter cuando empiezan a hacer uso de su poder y empiezan a abusar del mismo con la gente. Empiezan a matar sin discriminación y es una buena crítica al poder. Está el poder en todos los niveles. Por ejemplo, cuando están hablando los políticos de alto nivel, están desde su búnker muy tranquilos, comiéndose una naranja, echándose un sándwich, lejos de la situación, pero tomando las decisiones más importantes. Y dentro de todo este escenario de locura colectiva, hablemos del personaje principal, David, interpretado por William McNeilan, quien mantiene la sanidad en este lugar de locura desenfrenada, ¿no? Y al contrario del otro bombero que mencionabas, Clank, que lo está perdiendo totalmente, ¿no? Además, qué extraña cara tenía Clank. Como muy de bárbaro, podría ser un vikingo bárbaro. Sí, o sea, y por ejemplo, otros personajes que están muy interesantes es Artie y su hija, que son los que se le pegan a Clank y a David y a Judy, que es la novia de David. Cómo van perdiendo la cordura y van entrando en la locura, sobre todo la hija, y esa escena de la violación de un padre a una hija se me hace para la época terrible, o sea, es súper fuerte. Sí estaba fuerte el tópico, ¿no? Que como dato duro, ese papá del que hablas es ni más ni menos que Richard Liberty, 12 años antes de personificar al doctor en Day of the Dead. Así es, un Richard Liberty muy joven. Era un actorazo, Richard Liberty. O sea, qué buenos papeles echan en estas dos películas de Romero. Y por supuesto con la locación predilecta y local, todo en Pittsburgh, y en este caso en Pensilvania, ¿no? Sí, y como siempre teniendo el apoyo del pueblo, porque los militares que salen en la película, tanto los militares como los bomberos, son realmente militares y bomberos que participan en la película de Romero. Sí, por ahí estaba el dato de que en esta película no se habían utilizado dobles o extras de Hollywood, ¿no? Que habían sido pues pura gente local del propio pueblo de Ivan City, que no es ficticio, que sí existe en la vida real. Por ejemplo, a los militares disfrazaron a jóvenes locales de ellos, ¿no? Etcétera. O sea, es una película que al final, de bajo presupuesto, por supuesto, me parece que en su momento se realiza con $270,000 y Romero hace maravillas, ¿no? Para mí, de los tres grandes independientes de Hollywood, que eran
Romero, John Carpenter y David Cronenberg. Para mí Romero siempre fue como el más independiente realmente y el que podía lograr lo que fuera con muy poco presupuesto. Fue el que realmente nunca, bueno, dos veces en su vida hizo películas para Hollywood y ya, o sea, todas las películas son independientes y por eso tenía la libertad de manejar temas duros como violación, incesto, críticas al gobierno, finales oscuros, algo que no se acostumbraba tanto en esa época, que después lo cambian, ¿no? O sea, su esposa lo ayuda a cambiar sus finales oscuros por cosas más alegres, pero The Crazies es una película totalmente oscura, muy ad hoc a lo que estamos viendo actualmente y que te hace pensar que desde los 70 estamos con estos miedos de confinamiento social. Fíjate que mientras veía The Crazies, obviamente pensaba mucho en Outbreak. Claramente Outbreak toma muchos de los elementos tal vez de este pueblito, del tema de los trajes, ¿no? Del hazmat suit, que obviamente pues Outbreak ocupa más en los amarillos o hasta como de otros tonos, mientras que en The Crazies siempre están totalmente de blanco, ¿no? Y es un festival de sangre y de balaceras, todo en blanco constantemente. Digo, obviamente por el año en el que se echa, pues buscaban estas explosiones de color de sangre pues de la manera más fácil, ¿no? Explotando estos hazmat suits blancos. Pero la parte que creo que más me gusta de The Crazies es Romero agarrando este pueblito en Pensilvania, ¿no? Y realmente aprovechando todas como sus facetas como de clima, ¿no? O sea, los ves desde muy temprano, o sea, que ha de haber estado pues espectacular, ¿no? O sea, se levantaban así con la neblina y vamos a grabar estas escenas pues desalentadoras, ¿no? De gente disparándole a civiles, o es un festival de sangre. Obviamente The Crazies tuvo un remake en 2010 que sí es mucho más de zombies. Entonces, cuando ponen las dos, te das cuenta que pues el remake sí empuja tal vez para algo que pues tal vez Romero todavía como que no sabía, y eventualmente el remake como que dice, bueno, es que iba más por aquí. Sí es como una precuela, por así decirlo, de como el universo zombie de Romero. Entonces no sé, o sea, desde la fotografía, que se puede ver muy sencilla, pero aprovechan muy bien este pueblo, coincide también con las mismas imágenes de Outbreak, ¿no? De estos lugares llenos de árboles, ¿no? Donde probablemente en Outbreak la parte más ridícula es que no aprovechen el clima, ¿no? Siempre está soleado, siempre sientes que es California. No, y además estos como parajes vacíos donde por supuesto que la intención era representar que no había lugar donde esconderse, ¿no? Como que sientes que van avanzando, o sea, que mantienen una distancia y van avanzando y arrasando, ¿no? Al mismo tiempo, un virus que saca lo peor de la gente, ¿no? La gente se desconecta y desconoce, ¿no? Y es empujada hacia violencia extrema, ¿no? Oye, ¿qué tal la viejita ahí con la aguja de coser, ¿no? Fíjate que esto probablemente es más explotado en el remake, pero la viejita sí te saca de onda. Dices, güey, te da ternura, ¿no? Y está picando ya el soldado, y estas escenas son pues constantes, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera tenido más presupuesto. Pero también pues tiene la magia, ¿no? De sentirse real, ¿no? Pegada al hueso. Se ve que estuvieron rodando durante todas las horas, ¿no? Del día, y poder representar esta intensidad. Oye, cuando se prende fuego ese hombre, está cabrón, es fuerte. También el primer caso, ¿no? Que tú ves como espectador, este papá que primero mata a la mujer y luego quema la casa, que lo llevó a esa situación, y después de suscitarla, que hizo clic en su cabeza como para darse cuenta que había hecho algo terrible, ¿no? O ni siquiera acordarse de que él lo había hecho, ¿no? Ese es como, yo siento, la verdadera cuestión en esta película. No sabes realmente nada, ¿no? O sea, sabes que es un pequeño pueblo de Pensilvania, como ya lo dijimos, que está entrando en cuarentena, que el ejército médico va en camino y que el pueblo ya fue tomado por algo así como 200 militares. Saben que tienen que alejarse de la gente, guardar distancia, estar aislados con traje de cuerpo completo y estas máscaras de gases. Incluso le apagan la música a los hippies, ¿no? Llegan y así se acabó su fiesta, hippies, ¿no? Que también de alguna manera es un manifiesto crítico, ¿no?
Y luego, como mencionó César hace rato, estos militares armados que evacúan de sus casas con mucha violencia a la gente, incluso están saqueando, correspondiendo a una idea de hace ratito, una película de zombies sin zombies. Esto es algo mucho peor, ¿no? Es el ser humano infectado de esta violencia espontánea que nos hace pensar que somos peores que los zombies, ¿no? Que tenemos la capacidad de exterminarnos entre nosotros mucho peor que un virus. Esta película refuerza muy bien esa idea de que nosotros somos la causa de todas nuestras tragedias, ¿no? Regresando a lo que Mariano comentaba de este sacerdote que se quema, pues es una imagen referente directa a la guerra de Vietnam, con este monje budista que se prende fuego y que Rage Against the Machine usa como portada de su primer disco. Y es un momento que sucede en esta guerra. Y Romero lo revive en esta película y es como un golpe bajo al gobierno de Estados Unidos, así de, esto es lo que ustedes están provocando. Hablar de que la música de esta película al final tiene, por supuesto, el tema de los créditos finales, Heaven Help Us, de Beverly Bremers, pero también tiene una rola que conocemos bien en Cinema Totopo. Hablamos de ella en nuestro programa dedicado a Die Hard with a Vengeance, y se trata ni más ni menos que de When Johnny Comes Marching Home. La recordarán bien, como decía en Die Hard 3, cuando Gruber saquea la Reserva Federal del Banco de Nueva York, y es esta rola como de espíritu muy militar que en The Crazies suena cuando ves las labores de los militares saqueando lo que queda de este pueblo a manera de silbidillo, ¿no? La recordarán bien como el tarararán, taran, 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 taran. Sí, se siente esa campaña militar, ¿no? Tienen una misión los muchachos y es balacear a todo un pueblo, ¿no? Y morir también. O sea, el kill count está impresionante. Fíjate que también me recuerda, se me va el dato del nombre de la película, pero ¿te acuerdas esta de Mark Wahlberg donde el aire era como lo que los enfermaba como a los humanos? Y eran entonces las se plantas, tenían que ¿no? suicidar. Ajá, las plantas. Se tenían que suicidar. The Happening, güey. De Shyamalan o Shyamalan, como se pronuncia. Ajá, tienen ese switch en el que de repente, pues bueno, obviamente las plantas están infectando a humanidad y de repente pues viaja en el aire, muy complicado. O sea, es una película de estar constantemente tapando los hoyos, ¿no? Para no infectarse. Pero es interesante cómo a esos cabrones se les ponía el switch y directos iban a matar. O sea, era una enfermedad, un virus que hacía un clic en la mente del humano y el humano buscaba pues maneras súper creativas y guay de todo, pues para matarse, ¿no? O sea, como de suicidio. Obviamente yo creo que muy inspirados por The Crazies. O sea, es una pieza fundamental pues del cine de catástrofe de Crazies. Para ustedes topistas que no la hayan visto, se los recomiendo mucho que la consigan. Me parece que la pueden ver completa en YouTube, no estoy seguro de eso. Y bueno, hablando de locos y confinamientos forzados, ¿qué opinamos de Alien 3? Otra película de locos confinados en una cárcel. Bueno, ¿qué decir de Alien 3, 1992? En esta ocasión, Ripley es el pasajero indeseable, ¿no? En esta cárcel de Fiorina. Es la culminación de la tragedia del propio personaje de Sigourney Weaver, que pasó de salvar a un gato a salvar a una niña hasta salvar a la humanidad en esta película, ¿no? Por supuesto, no hay que dejar de mencionar que esta película en un principio estuvo concebida como la conclusión de esta historia, y pues por supuesto que el dinerito habla y la vaca se siguió ordeñando años y años hasta la fecha, ¿no? Para mí, Alien 3 es de las mejores películas de la saga, de la franquicia. Siento que es muy poco valorada también. Yo recuerdo que esta fue la primera película que vi de Aliens cuando era niño. Vi Alien 3, no lo entendí mucho porque no tenía el contexto de la 1 y la 2, pero a mí me gusta bastante. Es una película con muchos problemas detrás de cámaras, cambios de directores, cambios de guiones constantemente, cambios de actores. Sigourney Weaver se puso de diva por la misma situación de la tardanza de la película. Es una película que tardó mucho. Es la primera película de un gran director actualmente, que es David Fincher, que antes de eso solo dirigía videos musicales. Y pues la verdad, pobre Fincher, o sea, la sufrió durísimo. Estamos hablando de que esta secuela se tomó 6 años en llegar a los cines.
Después, por supuesto, de la Aliens de James Cameron o Alien 2. Como bien decías, David Fincher, su primer largometraje, después de dirigir montones de videoclips. Incluso me parece que Alien 3 es su siguiente proyecto después de dirigir el video de Freedom de George Michael. No perdamos de vista que esta película en primera instancia iba a ser dirigida por Renny Harlin, nuestro querido director finlandés, culpable en su momento de Cliffhanger y Duro de Matar 2. Y él se baja del barco después de tantos cambios en el guión, además de que entiendo que su idea inicial se trataba de visitar el planeta de los aliens. Y esa idea le estaba saliendo carísima a Fox, además de que ellos querían que el personaje principal en esta ocasión fuera un hombre, pero Fox pujó muchísimo por Sigourney Weaver. Y quién sabe si es por todos estos motivos que al final esta película decepciona en su momento, incluso considerada como muy sombría y muy deprimente por el escenario de estos reos célibes encerrados en esta cárcel. Pero es un concepto increíble, es algo digno del sci-fi. Yo cada vez que veo Alien 3, yo creo que le agarro más cariño. O sea, cada vez me impresiona más. O sea, tal vez es difícil considerarlo una digna secuela también de una de las grandes secuelas del cine. O sea, es como el peso que tenía Terminator 3 después de Terminator 2, también de James Cameron. O sea, imposible. Porque Aliens es un peliculón. O sea, te cuenta una gran historia, grandes personajes, grandes paisajes, ¿no? Y acaba en este cliffhanger y viene Aliens 3 como a decirte, ok, esto es lo que sucedió. Que descarten todo este elenco que quedó de Aliens 2 de putazo y simplemente decir, chocó la nave aquí en un planeta cárcel. Oye, se muere Michael Biehn, caray. Pero ahí les va el dato curioso, o sea, Michael Biehn estaba considerado para Alien 3, pero pues no le llegaron al precio, o sea, le bajaron demasiado el sueldo y Michael Biehn se negó a hacer Alien 3. Sigourney está a tope. La cárcel es fascinante, el set de la cárcel, los mismos reos, ¿no? Charles Dance como el médico y todo este pedo como de cayó una nave y es mujer. ¡Ah! Me encanta. Es una digna secuela, caray. O sea, la disfruto demasiado creo que los aliens están muy finos. Creo que a mucha gente no le gusta el Alien por primera vez con dotes de CGI, ¿no? De movimiento sintético generado por computadora. Me parece que en su momento eso disgustó un poco, independientemente de este Alien perro, ¿no? Y de, si no mal recuerdo, estos dos orígenes del Alien que están en distintas ediciones del mismo filme, el Alien que nace de la vaca y el Alien que nace del perro. Pero a mí también me apasiona seriamente la oscuridad, la desconfianza, la actitud de estos reos que siguen o escuchan estos pasajes de la Biblia de este gran profeta, o no sé cómo llamarlo, este actor negro, que Charles S. Dutton, que definitivamente probablemente el mejor personaje de la película, ¿no? Otra cosa que está rara de Alien 3 es que en su momento, no sé si ustedes recuerdan que el primer teaser nos daba a entender que el alien iba a llegar a la Tierra. Terminan por no entregarla y nos vamos a esta cárcel oscurísima. Y repito, tal vez esa haya sido la razón por la cual fue medio mal criticada en su momento, pero muy valorada por nosotros hoy día. Sí, a mí se me hace una gran película, como siempre lo he dicho y es bien sabido por ustedes, Mariano y Miguel. A mí las 4 películas de Alien me parecen fantásticas, incluida la última, la de Resurrection, que es como la francesa. A mí las 4 se me hacen unas grandes películas, obviamente hay unas mejores que otras, pero me parece una franquicia muy sólida en sí, sin contar Alien contra Depredador, claro está. Es que la cuarta parte es una gran Sigourney porque realmente ya adopta estas actitudes alienígenas, ¿no? O sea, realmente ya se convierte en este, pues sí, obviamente de origen clon, pero ya empiezan estas actitudes a ser realmente como la reina de los aliens, ¿no? De los xenomorfos. La cuarta tiene partes interesantes, tal vez lo del básquetbol, yo lo ignoraría, no hay pedo. Pero Alien 3 tiene buenos temas. Probablemente lo del CGI no envejece bien, pero no se ve mal. Me es bonita al ojo. Sí. Consiguieron estos actores que todos se ven, o sea, les crees que son reos ahí rapados, ¿no?
Sí, hasta parece como una obra de teatro shakespeariana esta película de Alien, o sea, es todos los actores muy entregados en su personaje, muy método Stanislavski, donde realmente les crees que son unos locos presos en una cárcel en un planeta abandonado. Es grande, así como la conclusión y los distintos finales, ¿no? Es épico, ¿no? O sea, sí son como de esas postales que al final rescatas a lo largo de la franquicia. Ripley cayendo rapada, extendida de brazos, ¿no? Con el alien dentro de ella, ¿no? Porque también esa es la gran premisa. Esta vez Ripley trae al Xenomorph en su cuerpo, ¿no? Entonces... Y no es cualquier Xenomorph, o sea, es la reina, trae a la reina. Trae a la reina. Oigan, ¿y por qué no pasamos de un alien a otro alien, pero del género cyberpunk, que llegó al Pacífico Sur, güey? Hablemos de Virus, o Virus, de 1999, una película con Donald Sutherland en una forma biomecánica horrible. Se completa la trilogía de Donald Sutherland en Totopo de Catástrofe, caray. ¿Cómo hemos pasado de Body Snatchers a eventualmente General Frío en Outbreak y ahora capitán de barco, pues super cyberpunk, güey? Donald Sutherland de pronto se siente como John Boyd en Anaconda, ¿no? Como llevando a la tragedia a toda su tripulación, a todo ese equipo, con tal de conseguir sus intereses, ¿no? O sea, se siente ese capitán de tripulación desalmado, sin escrúpulos, ¿no? Se siente de 1999, güey. No le importa llevarlos directo a un tifón con tal de rescatar como ese cargamento de fierro que trae, porque ha hipotecado todas sus pertenencias para seguir viviendo. Y todos estos tripulantes también son medio mercenarios. ¿Qué onda con Virus de 1999? Es una película rara. Es una chulada de película. No voy a decir que es una joya poco valorada, porque no lo es. Jamás lo va a ser. No, pero... a ver. ¿Cómo? Virus entró a esta lista muy calladita. Tercer programa. Oye, vamos a hacer Virus. Yo no sabía que me iban a echar a The Thing meets Terminator en un barco en alta mar, cabrón, en el Pacífico. ¿De dónde sale este putazo de 1999 de crudeza que yo no podía creer que el metal, ¿no? Y la carne y la sangre pudieran hacer estos elementos? Pues con esta electricidad, este alienígena que pues es un rayo de electricidad que es proyectado de un satélite hacia un barco de todos los lugares. A ver, vamos como poniendo contexto, ¿no? Porque este tema de las criaturas biomecánicas y de circuitos y el cyberpunk, pues no era nuevo, ¿no? O sea, yo creo que la nueva carne de Cronenberg ya había tocado el tema magistralmente en muchas de sus películas. Igualmente algo así como Tetsuo de Iron Man en Japón y toda esta cosa de circuitos conectados a la carne y así. Pero el problema es que, repito, esto sucede muchos años antes de Virus de 1999. Yo creo que todos estos robotcitos y estas arañas mecánicas que la neta se ven como bien arcaicas, ¿no? Se ven como juguetitos de Mecano. Y esta forma alienígena que crea vida usando partes tanto del barco abandonado ruso como de la gente, de pronto empiezas a ver cómo nuestros héroes comienzan a convertirse en algo parecido a los cenobitas generación Hell on Earth o la tercera parte de Hellraiser. O sea, les juro que son como Camera Head, güey, como ese cenobita. No más que la tercera parte de Hellraiser es del 92, güey, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 años antes en este caso, güey. Es la misma idea. Y al final tenemos esta forma de vida que se convierte en una máquina asesina gigante con cabeza del robot como de cortocircuito. Hay que también establecer el antecedente de que esta película es una adaptación de la historieta del mismo nombre, Virus, que publicaba Dark Horse en los 90. Y mucho antes del éxito de películas de la editorial adaptadas, ¿no? Sin City, 300. En cambio, siento que Virus tiene más esta vibra de películas noventeras de Dark Horse, más en la onda Tank Girl, La Máscara, incluso Time Cop, ¿no? O sea, creo que Virus está más en la línea de lo olvidable que puede ser una película como Barbed Wire, por ejemplo.
que también estamos hablando de adaptaciones de Dark Horse, ¿no? Pero sí, o sea, esta película empieza muy bien, o sea, te promete muchísimo. Piensas que va a ser precisamente algo así como Terminator meets Alien, así en un confinamiento, en un barco. Y híjole, ese final, mano, ¿qué te digo del final? O sea, porque tienes, o sea, como The Thing tiene el elemento de la nieve, pues Virus tiene el elemento del agua, entonces hace que todos estos como bichos electrónicos tengan esta humanidad. Por ahí hay una bola de seres biomecánicos que es como, que dices, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, me maltripea hasta eventualmente ya nada más ser cráneos así con lucecitas, cabrón, ¿no? O sea, me da asco. Y en medio de todo eso está Jamie Lee Curtis. Bronceadísima. O sea, que por otro lado dices, ¿qué? O sea, yo sé que querían a Linda Hamilton, ¿no? Ese es el dato totopista. O sea, querían hacer Terminator realmente, ¿no? Pero Terminator hasta de 1984 lo hace mejor y esta madre está pegada a Matrix, güey. Mismo año. Ya los robots más grandes, ya es Robocop, pero como pues podridón. Una película podridona, güey. Esta película fue el único filme del director que la dirigió, John Bruno. John Bruno, que también es famoso por ser codirector junto a Cameron y Stan Winston de la secuela de Terminator 2, que en su momento fue convertida en atracción de parque de diversiones de Universal. No sé si Mariano la visitó en su momento. Es correcto, sí la visité. Es un gran trip. Para mí es parte de como del canon de Terminator. O sea, te muestra Arnold y John Connor que sí son transportados en la motocicleta al futuro, güey, para destruir a Cyberdyne, ¿no? Ya sabes, Skynet. Algunas cosas de CGI eran chingonas para este ride, güey. Me sorprende que este director haya optado, en vez de por CGI, haya optado por efecto práctico en un chingo de cosas, güey. Bueno, también creo que tiene que ver el presupuesto que le dieron, ¿no? O sea, no fue una película de gran presupuesto. Recordemos también que era una época donde Jamie Lee Curtis ya no era Jamie Lee Curtis. Me parece que la película costó, pues sí, salió cara, pero creo que es barata comparada con otras de la época. Costó $75 millones. Carísima, güey, para lo que ves en pantalla. Hizo $30 millones en taquilla nada más. Pues qué lástima, porque se perdieron un peliculón, la verdad, ¿eh? O sea, True Lies es del 94 y Jamie Lee Curtis en 99 también se ve lista y dispuesta en Virus. Pero por otro lado, siento que a esta película le falta un héroe de acción redondo, güey, ¿sabes? Y es un héroe de acción que no tienes con el menor de los Baldwin, definitivamente, ¿no? O sea, sí, no. Es totalmente de segundo plano y de segundo nivel, tanto la actuación como la relevancia del personaje. Me atrevería a decir que dentro de esta tripulación multirracial donde tenemos a un samoano, a un negro, a un cubano, el negro es el más rifado, ¿no? O sea, el negro es el que les abre la puerta de la escapatoria a los que quedan vivos, ¿no? Por supuesto que el sacrificio de la rusa que quedaba viva en ese barco, de la tripulación anterior del Volkov, del Vladislav Volkov, que por cierto fue un cosmonauta ruso que murió en el espacio, es también muy conveniente, ¿no? La presencia de esa rusa, por supuesto que servirá para explicarles lo que sucedió a ese barco y para sacrificarse de la manera más idiota, ¿no? Porque bien pudieron escapar las dos juntas, güey. Sí, la verdad sí se deja ver como una película donde Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland y chance el Baldwin menor nada más querían cobrar un cheque para comprarse algo y ya. Tiene su esfuerzo. ¿Cómo estaba el dato ese totopista sobre el barco donde filmaron Virus? O sea, que les costó un $1. O sea, que lo consiguieron como de paro, güey. Y pues sirve de set de estos, pues, lugares llenos de humedad y máquinas, y cuando se está como construyendo y como Little Shop of Horrors de circuitos y lucecitas, y también, o sea, ¿por qué empujar obviamente por cosas más de Terminator, ¿no? De pues pura luz roja. Lo mágico de Terminator es que Arnold tiene una silueta.
y es reconocible a kilómetros, que dices, ese es Arnold, eso es Terminator, sabes exactamente dónde está el ojo, ¿no? Del endosqueleto, ¿no? Y luego ves las siluetas de Virus y dices, ¡ay, Dios mío! O sea, ¿qué es este cosota que está ahí? Que dices, güey, ese es el problema de Virus, llega 10 años tarde. Sí, o sea, hasta las películas de Roger Corman de los 80 tienen mayor valor de producción en cuanto a efectos especiales y diseño de sets que Virus, que es del 99. Y Roger Corman, sus películas costaban menos de 10 millones, 5 millones de dólares. Y ahorita esta película de 1999, a la par con Matrix, nos entrega robotitos hechos por niños. ¡Come on! Al final no hay que dejar de mencionar que el mensaje de esta película es que el virus alienígena no es el culpable de las catástrofes, ¿no? Es el hombre y su poder destructivo, como bien lo hemos hablado durante todos estos especiales y a lo largo de estas películas, ¿no? Pero se me hace que la profundidad de ese mensaje queda totalmente nula, calva, cuando ves, repito, a todos estos robots terriblemente ejecutados, güey, para el 99. Es una película que entra en la categoría de guácala, qué rico. O sea, si un día se la encuentran en Cinema Golden Choice, en Canal 5, donde vean ustedes sus películas de autopistas, pues si no tienen nada más que hacer, pues échenle un ojo. Pero si no la ven, a reserva de lo que opina Mariano, pues no se pierden gran cosa, la verdad. Yo creo que vale la pena solo por ver a ese Donald Sutherland ya en fase biomecánica, ¿eh? O sea, es algo que se tiene que palomear en el imaginario cinematográfico de la catástrofe y la ciencia ficción. Yo sí creo que para el totopista Virus es de culto, ¿cómo no? 1999, te entregan una joya con Jamie Lee Curtis, el menor de los Baldwin, y Donald Sutherland, güey, y todavía este actor que diario le hace de talibán, de hecho no es uno de los villanos de True Lies, pero diario le hace de talibán, pero aquí es Guamerú. O sea, nos perdimos, hay una gran película, pero el totopista yo creo que la hará de culto, ¿cómo no? Pero bueno, amigos, aquí ya están sonando las campanas del apocalipsis. Hemos sido infectados de múltiples maneras por un virus. Hemos llegado al final y los escuchamos hasta la próxima. Cambio y fuera.